Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Terminó la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá. La canciller de Canadá, Chrystia Freeland, el representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, calificaron como exitosa esta ronda a pesar de la retórica del señor Trump. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Juan Carlos Baker, su secretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y uno de los miembros de este equipo negociador. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, Macario Esquetino. Buenas noches. Buenas noches. Juan Carlos, platícanos cómo estuvo la negociación. Estuviste ahí adentro, afuera, pues dice mucho fuego pirotécnico, muchos gritos y sombrerazos de que, pues, reglas de origen y cuestiones de tratado laboral y de que sindicatos americanos. Y luego, internamente, parece que el cuento es diferente, ¿no? Sí, bueno, gracias, buenas noches por la invitación. Siempre un placer venir aquí a charlar con ustedes. Mira, yo creo que aquí lo que tenemos que tener presente son tres cosas, principalmente, Ezra. Uno, que a lo largo de 5 días que duró la segunda ronda en la Ciudad de México, empezó el día 1 de septiembre, concluyó el día 5, participaron más de 500 funcionarios de los 3 países y ellos trabajaron en más de 20 mesas de trabajo que se establecieron. Todos los temas fueron discutidos. Las mesas se establecieron desde la ronda en Washington, que también comentamos en alguna otra ocasión. Y bueno, los temas, algunos tienen un nivel de entendimiento más grande que otros. Creo que hay algunos temas que están muy presentes en la opinión pública. El tema de reglas de origen se menciona de manera muy repetida, pero hay otros temas en donde también es importante el avance que se ha tenido: pequeñas y medianas empresas, facilitación comercial, obstáculos técnicos al comercio. Y la segunda cosa que tenemos que tener presente, Ezra, es que esto es un proceso. Es decir, hace menos de un mes se llevó a cabo la primera ronda. Ahora ya tenemos 2 rondas de esta magnitud que les estoy comentando a ustedes, y nada más para que también aquí la audiencia nos ayude a dimensionar de lo que estamos hablando y el tamaño del esfuerzo. Cuando estábamos negociando el Acuerdo Transpacífico, había veces que teníamos 3 rondas en todo un año. Claro. Y aquí en menos de un mes ya nos hemos juntado 2 veces, ya tenemos un grupo de temas que empieza a despuntar para tener un avance muy significativo de cara a la tercera ronda, que será en Ottawa. Y tenemos otros temas que, bueno, si bien hace falta más trabajo técnico, lo importante es que existe un proceso en donde se está discutiendo. No importa lo que se escuche allá afuera, no importa la parte de incluso tal vez hasta la retórica o cosas que francamente también pues son parte de una estrategia de negociación de los demás países. El equipo mexicano está muy concentrado, está muy enfocado en lo que tenemos que hacer y está privilegiando sobre todo el trabajo técnico, que es lo que nos va a llevar a donde queremos ir. Al respecto, habíamos platicado en alguna ocasión anterior que pues una parte de las cosas que podemos negociar se puede aprovechar lo que se había platicado en el Transpacífico, aunque obviamente se tiene que renegociar, esa era una parte. Y otra es incorporar dentro del tratado formal los acuerdos paralelos, el ambiental, el laboral, sí. y además incluir, según recuerdo, un capítulo sobre transparencia y corrupción. En estos dos ámbitos, ¿cómo vamos? ¿Cómo perciben ustedes que van las cosas? Mira, la ventaja que tenemos, Macario, de estar escribiendo ahora el TLC 2.0 en el siglo XXI, después de 23 años de experiencia, es que sabemos perfectamente qué funcionó bien, qué funcionó más o menos y qué cosas nos faltaron. Entonces, por ejemplo, los temas que tú hablas, ¿no? Ambiental y laboral, trabajo, medio ambiente, comercio y medio ambiente. El único lugar en donde están como un acuerdo paralelo es en el TLC. Ese modelo ya ha evolucionado. Entonces, para esta ocasión, pues sí, una discusión que se está teniendo es incorporarlos al cuerpo principal del tratado. Pero también, del mismo modo, México ha estado señalando que hay temas que se han desarrollado también posteriormente. El tema de energía, sin duda, también es uno importante, que hay un capítulo en el TLC original, pero que pues para México no tiene ningún tipo de compromisos, porque en ese momento no se había aprobado la reforma energética. Y otros temas que México considera muy importantes, como puede ser toda la parte de la operación fronteriza, toda la parte del cruce de mercancías, toda la parte de facilitación. Y en esto le llamamos en la jerga negociadora que estamos hablando de la arquitectura del tratado. ¿Qué quiere decir eso? Que primero cada uno de los 3 líderes de los temas, hay uno de México, uno de Canadá, uno de Estados Unidos, se sientan y dicen, en este tema, a mí me gustaría que el concepto que se reflejara fuera este. Y cada uno comparte su concepto. Una vez que tenemos esa idea,
El siguiente paso es definir la arquitectura, bajarlo ya o codificar eso a un lenguaje técnico que refleje las normas internacionales de la OMC y, por supuesto, el objetivo que se tiene entre los tres países. Entonces, esos temas que tú mencionas se están discutiendo. Actualmente te diría que están en la fase de arquitectura, pero están en la mesa, no hay duda. Juan Carlos, dos temas álgidos que va a ser muy difícil que se puedan resolver. Uno es cómo bajar el déficit comercial de los Estados Unidos, fundamentalmente con México, pero pues es básicamente con Canadá también, aunque sea menor. Yo no sé si van a traer maestros de universidades distinguidas de Estados Unidos para explicarle a la parte negociadora de Estados Unidos que un déficit comercial no se arregla con un tratado de libre comercio, se arregla corrigiendo los desequilibrios de su propio país. Pero bueno, ese tema supongo que lo sacará Estados Unidos permanentemente y no habrá manera de capitularlo. Y el otro, el capítulo 19. ¿Qué va a pasar ahí? La resolución de controversias entre los tres países. Canadá y México quieren seguir a la fuerza con el capítulo 19, Estados Unidos no. Yo te diría primero, doctor, que en términos del déficit, sí es un tema que está presente de manera así como horizontal, digamos, en el planteamiento o la visión que Estados Unidos le imprime. Pero no hay un capítulo del déficit en el TLC. Y por supuesto México no va a aceptar que haya un capítulo del déficit en el TLC, mucho menos que Estados Unidos lo escriba, imagínense el absurdo, ¿no? Pero sí hay un cruce, o al menos así lo quiere pretender Estados Unidos, en que su lógica, no voy a discutir economía con ellos, a ver si es correcto o no, pero su lógica va, el déficit se va a arreglar si hacemos algunas cosas para que te obligue a que me compres a mí más. Y ahí la verdad es que la línea de nosotros ha sido, por un lado, nosotros estamos abiertos a ver nuevas oportunidades de comercio y de inversión. A ver, ¿por qué no estaría México abierto a que haya más oportunidades para nuestras empresas? Pero no a través de restringir el comercio. Si estamos hablando de que al incrementar el comercio, el país se va a hacer más grande y por naturaleza la integración que existe entre las empresas de México y de Estados Unidos y la propensión de los mexicanos a consumir más bienes de Estados Unidos es natural. Si es en ese sentido, pues creo que vamos en el camino bueno. Pero una cosa que se ha dejado bien claro y que también hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes aquí en el estudio, México no puede aceptar una negociación cuyo objetivo sea imponer restricciones al comercio, ya sea arancelarias o incluso de manera cuotas o un número determinado de tope de productos que podamos vender. Y fíjate que esto mismo, doctor, este mismo argumento, si lo extrapolamos a los beneficios que tenemos en materia de derechos de solución de controversias, de trato preferencial a empresas mexicanas y a productos mexicanos, es exactamente la misma lógica. Nosotros no podemos estar en una negociación en donde vamos a perder derechos que hemos adquirido a lo largo de 23 años, como es el capítulo 19, solución de controversias en materia de antidumping y cuotas compensatorias. Como todo, ¿se puede mejorar? Sin duda. Tenemos incluso algunas ideas en materia de capítulo 19, pues de cómo hacer los paneles más ágiles, de cómo garantizar que tengamos un roster de panelistas que esté actualizándose permanentemente, que tengan el conocimiento más nuevo en la materia, pero perderlo no es algo con lo que México de ninguna manera estaría de acuerdo. Y nada más, en el tema de tratar de entrarle a la temática específica de reglas de origen, normalmente en un tratado de libre comercio de lo que se trata es de que pues, las reglas de origen sean para fortalecer la producción de la zona y no necesariamente de uno de los países. Ellos insisten, los norteamericanos, en darle mayor peso a la propia producción de su país y fundamentalmente en industria automotriz. Hasta donde he platicado con la gente de industria automotriz me dicen es que las partes que ellos, o el mayor ingrediente que quieren que se haga, son piezas que o no se producen en los Estados Unidos, no viajan, o son incosteables, y ahí parece que la resistencia viene más de la propia industria automotriz norteamericana, que le estaría diciendo es que esto no procede. Tampoco lo entienden. Hay una propuesta, efectivamente, una postura, de hecho, más que propuesta, una postura común de las asociaciones automotrices de los tres países. Y ellos hablan de muchos temas, incluyendo estándares ambientales, cooperación regulatoria, cuestiones también de manejo de la frontera. Pero en términos de reglas de origen, eso es justo lo que dicen. Aquí nada más también para recordar un poquito de antecedente. La regla de origen lo que hace es qué contenido de los tres países o el número de países que hay en un TLC se tiene que incorporar a un producto para que se le dé la preferencia. En el caso de automotriz en el TLC, la regla es ya muy estricta.
tiene que tener 62.5% de contenido. Esto es mucho, pero todavía es más si lo comparamos, por ejemplo, con la misma regla que Estados Unidos tiene con, digamos, Australia, donde ese porcentaje es 50%, o incluso con Corea, que no llega ni al 40%. Entonces, de nuevo, en materia de reglas de origen, en automotriz como que es el que más sacan de ejemplo, pero hay otros, ¿no? Los textiles, ¿no? Textil tiene una regla que dice que el hilo con el que se hace la tela de la camisa que yo estoy utilizando tiene que ser de la región. Y pues en esos casos, ¿qué más le puedes meter? Hay otros casos en donde, dependiendo de la disponibilidad de insumos, de la calidad de los mismos, del precio de los mismos, yo creo que podríamos ver de qué manera, regresando a esta idea de expandir comercio, de qué manera lo podemos hacer. Pero tener un contenido particular de un país no solamente es inaudito porque nunca se ha utilizado, va en contra de la propia lógica de la integración comercial y además pues tendríamos que ver además eso es incluso compatible con los compromisos de la Organización Mundial de Comercio. Juan Carlos, perdón, restricciones fitosanitarias, porque luego al margen de lo que se negocia en el Tratado de Libre Comercio, muchos estados de la Unión Americana, y eso lo hemos visto a lo largo de los últimos 23 años, ponen las restricciones que les da la gana y es difícil para que los productos mexicanos puedan entrar allá. ¿Cómo se ha avanzado en eso? Mira, el tema de medidas sanitarias, de hecho son dos, pero tienes toda la razón. Déjame te comento cómo lo estamos visualizando desde la parte mexicana. Tenemos dos capítulos que tocan en ese ámbito. Uno es medidas sanitarias y fitosanitarias, que se encarga de que los productos comestibles de animales, vegetales que mandamos, pues no representen un riesgo para la salud humana, que te lo comas y no te vayas a morir. Pero al mismo tiempo, para productos industriales, el capítulo que ve esos temas es uno que se llama Obstáculos Técnicos al Comercio. Y en esos dos capítulos, México ha sido muy puntual en que tenemos que convertirlos, las disciplinas de esos capítulos, en una ventaja competitiva. Es decir, en el TLC ya no tenemos aranceles desde el año 2008, casi 10 años. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para promover más comercio? Pues hacer que estos requisitos primero sean compatibles. O sea, no se vale que en un estado tú tengas una regla y esa misma regla en otro estado sea diferente, porque entonces no puede haber un comercio transfronterizo. Y segundo, apelando a ese sentido de integración que hemos logrado, pues México ha señalado que necesitamos tener un trato distinto. Un ejemplo en la misma área que tú mencionas, doctor. Hubo una solicitud de declarar a México como libre de una enfermedad que se llama fiebre porcina clásica. Y eso impedía que las exportaciones mexicanas de carne de cerdo entraran a Estados Unidos. Metimos toda la papelería para que se nos reconociera y ¿saben cuánto tiempo duró ese expediente en trámite? Casi 10 años. Entonces, si estamos hablando de nuevo, esta idea de más comercio, de integrarnos más, pues hombre, pongamos una ventanita donde las solicitudes norteamericanas, porque estamos, por supuesto, dispuestos en México a extender ese mismo trato en virtud de nuestra sociedad, pues que eso se haga de manera acelerada. Entonces, en ese aspecto estamos trabajando y somos incluso muy ofensivos en el sentido de ambiciosos en esos temas. Para el público en general, lo más notorio del tratado es cuando habla el señor Trump. Y entonces nos espanta con que pues, nos vamos a salir de la negociación y demás. Sin embargo, estas últimas ocasiones que ha dicho esto, ya el mercado cambiario no le hizo caso, ya su palabra vale como 2 o 3 centavos de peso mexicano, que no es mucho. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué cuando él habla el mercado no está reflejando? ¿Ocurre que dentro de las negociaciones es un ambiente diferente al que refleja el señor Trump? El equipo negociador de los tres países se conoce desde hace muchísimos años. No solo tenemos la experiencia de haber negociado juntos hace poco el Tratado Transpacífico, sino que además pues somos colegas y nos encontramos en foros de APEC, de la Organización Mundial de Comercio, de la OCDE. Entonces sí nos conocemos muy bien y eso ayuda a que las discusiones sean, pues digamos, fluidas. No quiere decir que cada quien vaya a capitular en su posición, al contrario, todos somos muy profesionales, respetamos mucho a los colegas de Estados Unidos y Canadá, pero pues las discusiones sin duda ayuda este conocimiento, esta camaradería a que las cosas puedan fluir, nos entendemos bien, pero de nuevo eso no es algo que nos obligue a que aceptemos todo lo que nos pongan. Pienso yo también que parte de las declaraciones que puede existir al respecto de todo esto, pues ya los mercados han aprendido a contrastarlo con la realidad. Entonces, cuando dice yo me voy a ir del TLC, pues bueno, no es como que les mando un mail y ahí muere. Hay toda una serie de procedimientos que se tienen que seguir, hay toda una serie de consecuencias
que habría de tomar una decisión de ese calibre, y pues el propio sistema también dice o le asigna un peso a las posibilidades de que eso, las posibilidades reales de que eso suceda o no, y en base a eso, pues bueno, los mercados dicen esto es muy posible o es poco posible o es pues muy alejado de la realidad. Y pues el reflejo de eso es simplemente el tipo de cambio. Veamos cómo a principios de año pues nos fuimos arriba de los 21 pesos y ahora hay declaraciones y seguimos en un techo sobre 17 altos, 17 medios, que yo creo que habla también de la solidez del proceso que México ha desarrollado de comunicar y sobre todo de decir tenemos opciones y estamos preparados. Juan Carlos Víquez, secretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, muchas gracias por estar aquí. Siempre un placer, amigos. Gracias. Buenas noches. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Los dirigentes nacionales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron ante el Instituto Nacional Electoral el Frente Ciudadano por México de cara a la elección presidencial del 2018. Dice que las prioridades de este frente serían combate a la corrupción, la violencia, desigualdad social, lograr crecimiento económico y, por supuesto, enfrentar al PRI. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Beatriz Mojica, secretaria general del PRD. Beatriz, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Erra. Gracias por la invitación. Beatriz, esta propuesta de Frente Ciudadano implica, por supuesto, un planteamiento que rebasa, dicen, el tema de las propias alianzas que los llevó en muchas ocasiones ir PRD-PAN y con esto lograr algunas gubernaturas. Este frente pues tiene, por supuesto, un propósito todavía mayor. Avanzaron hasta aquí, el problema es llegar a coordinarse para cosas mucho más complicadas como serían candidaturas presidenciales, que es la candidatura presidencial, candidaturas a gobernadores, que creo que sería todavía más complicado. Bueno, lo que me parece, Erra, que lo más complicado era llegar aquí. El día lunes registramos este frente ante el INE, que todavía no es un frente electoral, también tendremos que tenerlo muy claro. Es un frente que su objetivo es justamente generar el programa que habrá de presentarse ya como una coalición. Tenemos hasta el mes de diciembre para presentar dicha coalición. Y me parece que la voluntad está ahí, que eso es lo más importante. Está ahí la voluntad de generar un proyecto distinto, un proyecto que le sirva a las y los mexicanos con una visión que ponga por delante las necesidades de la gente. O sea, vamos muy claramente contra el cambio de régimen político, contra la impunidad, la inseguridad, la pobreza, contra la corrupción. Me parece que esos son los temas centrales. ¿Para qué? Pues para construir una sociedad de derechos en la que los mexicanos tengan mejores condiciones de vida. Por eso está planteado también el tema de un crecimiento económico sustentable, de mejorar los salarios, que eso es una defensa que hemos venido haciendo desde el PRD desde hace muchos años y que hoy no solo en México, sino en otras partes del mundo se pronuncian por la necesidad que se tiene en México de aumentar los salarios, por ejemplo. Entonces, primero van los temas y después buscaremos el mecanismo para elegir a quienes habrán de representar este frente. Beatriz, para el PRD ir con Acción Nacional implicó que pues algunos liderazgos dijeran nos vamos. Otros ya estaban en Morena desde hace mucho tiempo, tenían dos cachuchas. El PRD, pues finalmente empieza a limpiarse, dicen, o sea, a hacer a un lado a aquellos militantes, a aquellos dirigentes que, pues, o estaban con Morena desde hace tiempo y operaban dentro del PRD, o de plano ya tenían un pie afuera. Pues ya operaban desde hace tiempo. Yo te quiero decir que es un pretexto ese tema de que porque se firmó el frente se fueron, porque ellos ya se fueron desde hace mucho tiempo, porque fuimos juntos en elecciones con otras fuerzas políticas en el 2016, en el 2017, y estas personas estuvieron ahí, ocuparon espacios también. Entonces es un pretexto. Yo lo que llamaría es que lo importante es los que se quedan, porque con los que se quedan, que estamos hablando de más de 5 millones de militantes que tiene el PRD en su padrón electoral, en los que en este último año se afiliaron más de 1 millón de nuevos militantes, pues con ellos tendremos que construir una ruta viable para el país. Por eso es muy importante los que se queden en esa convicción de construir por México.
Ya la pura aparición del frente ha causado, diría yo, terremotos en materia política, desde el enfrentamiento en el Senado hasta el que después ocurrió en diputados, que entiendo pues ha complicado la instalación de la misma Cámara, y han recibido ataques de distintos lados, ¿no? Desde el PRI, pero también desde Morena. Incluso se estaba conformando este frente primor entre el PRI y Morena en la Cámara de Diputados. ¿Por qué los atacan tanto? ¿Realmente se están diluyendo las ideas de los partidos o es simplemente que realmente el frente les causa preocupación a los otros? Bueno, me parece que lo que está pasando, y yo he venido diciendo que íbamos a construir este frente en camino minado, porque solamente la conformación de varios partidos políticos abiertos a la población genera expectativas de triunfo viable en el 2018. No solamente en términos electorales, si nosotros lo vemos en términos electorales, estamos hablando de que se complementan los distintos partidos políticos, de que juntos los partidos de oposición tenemos 16 gobernaturas, por ejemplo. Entonces va a ser una situación diferente a otras elecciones, en el que se puede luchar, digamos, de tú a tú, en términos electorales, pero lo más importante es que la generación de este frente puede implicar un cambio verdadero en el sistema político del país, porque conjuga diversas visiones y que se tienen que poner en el centro de las decisiones, se tenemos que poner en una agenda común, y eso va a obligar a que se pueda llevar adelante ciertas reformas, pero sobre todo le podría dar mucha estabilidad al país en términos de gobernabilidad, porque nuestro planteamiento, si ustedes lo revisan, es cómo generamos un gobierno de coalición, cómo ponemos las ideas comunes en medio del programa y cómo ponemos a la gente en el centro de las decisiones. Entonces, eso va a generar muchas expectativas, ya las está generando, porque inmediatamente se vuelve una opción viable para los electores en esta perspectiva que tenemos de abrirlo a la ciudadanía, que en realidad el reto es ese. El reto está en cómo este frente se abre a la ciudadanía y pueden tener espacios los ciudadanos, no solamente en el programa, sino en la representación, pero en sí mismo estaríamos hablando de la gobernabilidad y la legitimidad en el país, que mucha falta le hace a nuestro país, y que esto genera, pues desde luego, no solo expectativas, sino genera también muchas inquietudes de bloquear esta posibilidad, sobre todo de parte del gobierno federal. No es un reto menor, Beatriz, cambiar esta percepción declarada que hay entre el electorado mexicano en contra de los partidos. Todos y cada uno de los partidos en este país tiene una connotación negativa frente a la ciudadanía. Y el hecho de poner hasta el propio nombre, Frente Ciudadano, al frente y no partido, convencer a la gente va a costar muchísimo trabajo en un periodo increíblemente corto de tiempo. O sea, tienen que estar listos de aquí a diciembre y luego viene un periodo preelectoral, digamos, importante. ¿Hay mecanismos para poder convencer a la gente que efectivamente no se están juntando 2 o 3 partidos, sino están haciendo una cosa diferente, están poniendo a los ciudadanos realmente enfrente? Yo creo que sí, que la gente lo tiene muy claro. Ya las primeras encuestas que han medido esta posibilidad nos lo están demostrando, ya crea esta expectativa, y el reto es que lo podamos concretar en la apertura. Ya la voluntad de los partidos está, pero yo insisto, he venido insistiendo en las diferentes pláticas que hemos tenido, que lo más importante es ver esto con mucha responsabilidad y con mucha generosidad. Que si nosotros aceptamos que el país está en una grave crisis, no solo de credibilidad, tenemos una crisis económica severa, los indicadores económicos no están en su mejor momento, los indicadores de impunidad, bueno, ¿qué podemos decir? Somos el primer país de América Latina en impunidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos decir de los países de la OCDE? Pues en el último, más bien en el primero también de impunidad. Si vemos la corrupción, pues es realmente doloroso
cómo podemos pensar en el imaginario, en la Casa Blanca, el socavón, todos estos temas que tienen que ver con la corrupción. Si nosotros consideramos que nuestro país necesita otra ruta, tendremos que ser capaces de dejar intereses particulares de lado y poner los intereses de la gente por delante, porque yo sí sostengo que México ya no aguanta más y que los partidos políticos somos responsables y por eso tenemos que asumir también esa responsabilidad de hacer las cosas distintas. ¿Cuál es el cronograma de aquí en adelante? ¿Para cuándo empezamos a escuchar ya una discusión más detallada de los temas? Porque pues, varios de los temas que ahorita has comentado, creo que hay posturas distintas al interior de los partidos que están formando parte de este frente, y creo que hay que empezar a detallar ya más claramente cuál va a ser la oferta para los ciudadanos. ¿Cuándo van a hacer esto para pues ir teniendo su frente bien armado y empezar a ver lo de las candidaturas? ¿Cómo van a procesar si hay candidatos de estos que se han llamado independientes que se quieren acercar? ¿Cómo están las fechas? Bueno, recordemos que nuestra fecha límite es el 14 de diciembre, es la fecha para registrar ya no el frente, sino una coalición electoral. Y en ese lapso nosotros tenemos que construir nuestra plataforma electoral. Para ello, pues habrá una serie de foros, de consultas, junto con la ciudadanía, para llegar con una plataforma inicial. Recordemos que ya en campaña se hacen nuevamente consultas, pero para que podamos construir esta plataforma con la participación ciudadana, digamos, esa es la ruta. Y a la par, bueno, se tendrán mesas de acercamiento, de negociación, sobre todo para revisar un mecanismo para elegir a quienes habrán de ser los candidatos. No hay que perder de vista que son más de casi 3.400 candidaturas las que hay que definir en esta circunstancia, pensando en todo el país. Pero las federales, al menos, pues estamos hablando de los senadores, los diputados federales y obviamente presidente de la República y gobernadores, en donde habrá de darse. Y la intención es que sea un frente general, o sea, que sea una coalición total, pero eso se va a ir determinando en las próximas semanas. O sea, estamos en diálogo y me parece que lo más importante va a ser la voluntad de construir. Para el PRD la apuesta importante radica, por supuesto, en el propio frente, pero en la propia Ciudad de México. Y ahí es donde Morena también apuesta a uno de los mayores triunfos. Ya tiene prácticamente una candidata, escondida ahí como coordinadora, pero finalmente candidata. Y se dice que incluso como una de las propuestas para enfrentarla sería dentro del propio frente la figura de Ricardo Monreal. ¿Hasta dónde el PRD en la Ciudad de México tiene pues ya una visión clara de qué es lo que quiere hacer para enfrentar a Morena, que se presenta aquí y por supuesto a nivel nacional como pues el adversario de la izquierda, ¿no? Creo que es importante, que va a ser importante el mecanismo de la selección. Tiene que haber un mecanismo a nivel nacional, federal, la Presidencia de la República y la Ciudad de México y las gobernaturas, que permita la participación de diversos actores, de todos los que quieran competir en ese ámbito, que les dé garantías tanto a los candidatos partidistas como a los candidatos ciudadanos, que también está esa posibilidad abierta. Entonces, si logrando ese mecanismo, pues van a poder participar todos. Nosotros lo que sí hemos puesto por delante en la mesa es que no puede haber dados cargados para nadie, que tiene que haber esta posibilidad seria, sincera, digamos, de que vayan a competir quienes representen mejor el espíritu de este Frente Ciudadano por México. Bueno, pues ahí está el planteamiento. Beatriz Mojica, secretaria general del PRD, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder.
La crisis interna en el Partido Acción Nacional llegó hasta el Congreso de la Unión, en donde el pase automático para que el Procurador General de la República se convirtiera en fiscal general paralizó a la propia Cámara de Diputados. En este marco, en el Senado, 5 senadores desafiaron al dirigente nacional Ricardo Anaya y pese a acuerdos internos para que 2 senadoras panistas presidieran la mesa directiva, el senador Ernesto Cordero fue propuesto y elegido en el cargo por el PRI. En el PAN piden su expulsión por no respetar los acuerdos e incluso pese a que los senadores prometieron ante notario rechazar el pase automático del procurador, ya iniciaron un proceso en contra de ellos. Bueno, pues este es lo que se llama hacerse bolas el engrudo, ¿no? O sea, cuando haces una operación política mal hecha, esto es lo que te sale. Cuando tienes un tema ahí abandonado durante años en la congeladora, que es finalmente el tema del procurador, y lo descuidas, esto es lo que te pasa. Porque hay que recordar que finalmente la reforma constitucional, en el transitorio de la reforma constitucional, se establecía, lo votaron, lo leyeron, no lo leyeron, esa es bronca de ellos, se establecía la posibilidad real de que el procurador, e incluso votaron por él, Raúl Cervantes, se transformase directamente en el fiscal general. Por supuesto, a la hora que se dieron cuenta de lo que esto implicaba en términos de control por parte de la administración actual y de lo que significaba para un nuevo sistema de justicia penal en el país, bueno, dijeron, no, esto no puede ser así. Y entonces viene todo este, pues, no sé cómo llamarlo. Berenjenal, pero más bien este proceso para ensuciar enormemente y para destrozarle la vida, además, a un procurador que no tendrían por qué haber hecho esto con Raúl Cervantes, no se lo merecía, le habían aplicado una cuando quiso ser ministro, ahora le vuelven a hacer lo mismo, lo vuelven a poner ahí en el banquillo de los acusados, lo golpean, le filtran informaciones verdaderamente denigrantes que no es justo para una persona de esta naturaleza, pero bueno, pues finalmente así es la política, este es el juego de los golpes bajos, y ahora dicen, bueno, pues no, esto no puede ser así, tratan de impulsar una presidencia de mesa directiva en el Senado que pudiese llevar o presentar el tema y aprobarlo. Ya para cuando esto lo hicieron a nivel de opinión pública y de presión política, esto era imposible y termina generando una crisis política en donde, pues por supuesto, aquí hay un operador que, pues, al que ya venían golpeando anteriormente, que es el propio Ricardo Anaya. Hay que recordar que a Anaya lo vienen acusando desde atrás, diciéndole que sus propiedades y que sus hijos y de que, etcétera, etcétera. Este tipo de golpeteo a Ricardo Anaya también, por supuesto, genera una reacción del propio Anaya en un juego, una lucha de fuerzas verdaderamente brutal, y en donde, bueno, pues por lo pronto, hasta donde se ve en este juego, Anaya pues logra finalmente poner condiciones, por lo menos hasta ahora, ¿no? Sí, yo creo que vale la pena recordar lo que pasó esta semana porque es muy importante. El jueves pasado en la noche, cuando hay que establecer la directiva del Senado, lo que ocurre es que Emilio Gamboa, que es un político muy experimentado, intenta una jugada pues interesante, tratando de romper de una vez al Partido Acción Nacional, aprovechando esta disputa entre anayistas y zabalistas. Me parece que él supone, probablemente habiendo platicado con algunos de los senadores cercanos a Felipe Calderón, que podría llevarse 10, 12, tal vez 15 senadores de Acción Nacional junto con él para elegir a la mesa directiva, y esto pues mostraría debilidad del presidente de Acción Nacional, el señor Ricardo Anaya, y con eso se lo quitaban de encima. El problema es que no le salió, es decir, los senadores panistas que se van con el PRI son nada más 5, uno de ellos el señor Cordero, y todo el resto del PAN se aglutina para defender una posición distinta, y esto lo trasladan no solo a empezar a bloquear la Cámara de Diputados, sino también a la configuración del Frente, es decir, el Frente Ciudadano termina consolidándose gracias a este error, diría yo, del señor Gamboa.
Perdón, porque es la primera acción legislativa conjunta que realiza el Frente en la Cámara de Diputados. Para parar la Cámara de Diputados. No sé si hoy ya finalmente lograron o no instalarla, pero cuando menos una semana la han tenido parada. Y este proceso, insisto, consolida este Frente, le permite al señor Anaya por repetir algo que ya había hecho. Y esto pues está resultando en un ataque durísimo en su contra. No solamente estas acusaciones que sacó el periódico El Universal hace unos días, que luego resultó que no se podían sostener muy fácilmente, sino que ahora gran cantidad de colegas nuestros que escriben y eso dicen que Anaya es esto, aquello y lo demás allá. Yo solo quisiera poner enfrente, él le ganó a Manlio Fabio Beltrones en un evento televisivo hace 2 años, de una manera notoria. Acaba de ganarle a Emilio Gamboa. Le ganó a el señor Madero el control del partido y acaba de derrotar al grupo de Calderón. Es decir, son 4 de los grupos políticos más importantes que ha habido en los últimos años y el señor Anaya se los acaba de llevar. Ahora, yo creo que Anaya comete el gran error de el ser presidente de partido con un control férreo del partido y desde ahí trata de construir la candidatura. Yo insisto, esto puede ser, quizá lo pueda esto resolver vía el Frente, si es que finalmente los procesos de elección lo llevan, pero construir una candidatura presidencial con la presidencia del partido o desde la presidencia del Partido de Acción Nacional, con los controles que ahí se generan, yo creo que esto puede generar también modelos de fractura muy, muy graves que nos hacen recordar a lo que sucedió con Roberto Madrazo. Porque hay que recordar además que los gobernadores de los estados, los gobernadores panistas, no están alineados con la figura de Anaya, son los que lo han cuestionado y son quienes pueden operar, en favor del candidato priista, si es que termina siendo José Antonio Meade. Eso, sin duda alguna, pondría a temblar a propios extraños en términos de qué figura puedes escoger, que se parecen, y se parecen mucho en cierto sentido, pero con una composición partidaria completamente diferente. A final de cuentas, esta constitución del Frente Ciudadano resulta difícil de antemano saber si fortalece o no fortalece a Anaya. La verdad de las cosas es que puede cambiar radicalmente las reglas del juego, precisamente a la hora de nombrar este candidato a la presidencia de la República. En cualquier caso, lo que estamos viendo ahorita es una ola que viene desde hace muchísimo tiempo. El PAN estaba resquebrajado desde que a Felipe Calderón no le funcionó poner como candidato presidencial a Ernesto Cordero y tuvo que apoyar, entre comillas, a Josefina Vázquez Mota. Y todavía antes, 6 años antes, desde Fox, con una perspectiva diferente, que sí apoyó evidentemente a Calderón para la candidatura, aunque no fuera Santiago Creel, que era su gallo. El PAN se viene fraccionando desde hace un buen rato, no sé en dónde vaya a acabar, pero la verdad de las cosas es que como vimos una ruptura entre el PRD y Morena desde hace un buen rato, yo no dudo que evidentemente esto pueda acabar en la partición de un partido político en donde cada quien se cree dueño de su propio dogma y dueño de la historia, independientemente de los apellidos que están sobre la mesa. Acción Nacional se construyó como un partido dividido. Es un partido que se funda con 2 grupos bien distintos, los católicos de Jalisco con Efraín González Luna y los liberales de Sonora con Manuel Gómez Morín, que se unen para enfrentarse al régimen de la Revolución Mexicana. Siempre han estado desunidos, siempre se han enfrentado y ahí la han ido llevando. Entonces, pues existe lo que dice Ernesto, pero es una cosa pendiente. Segundo, Felipe Calderón intentó colocar a Ernesto Cordero. No entiendo bien la diferencia entre un líder de partido que se quiere colocar como candidato y un presidente que quiere obligar a que su candidato sea el bueno. El problema no es quién quiere ser candidato, sino si logras mantener arreglos con todos los demás. Eso fue lo que Madrazo no supo hacer. No sé si Anaya lo sepa hacer, eso vamos a verlo después. Es lo mismo que está haciendo ahorita el señor Peña Nieto tratando de decidir su candidato. Entonces también hay que esperar. Entonces la parte clave es esta de la negociación. Anaya hasta ahorita lo que ha logrado es acercar 2 grupos políticos a su partido, el PRD y Movimiento Ciudadano, que son clave para fortalecer al PAN, donde
el PAN no tenía fuerza, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Entonces, pues lo colocan como candidato importante. Ahora, ahí estaría, insisto, la parte de un Anaya que tendría que restablecer de una o de otra forma el pacto o la alianza con los calderonistas, incluso con los gobernadores que pudiesen estar vinculados ahí, porque de lo contrario, ahí es donde vamos a tener esta operación política en donde pues el presidente de la República tendrá que decidir quién es el candidato del PRI. Y pues ahí tiene varias fichas. Si es José Antonio Meade, ahí tiene obviamente el calderonismo a un candidato mucho más idóneo para él, sí, que la propia figura de Anaya. Y eso sería uno de los puntos fundamentales, me parece a mí, para la propia sucesión. Y también en el entendido que en este juego de una posible candidatura de Ricardo Anaya, José Antonio Meade, la figura de López Obrador quedaría más alejada, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que ya el calderonismo se asoció con el PRI, eso no hay duda, son los 5 que se fueron. No sé cuántos gobernadores panistas ves que estén peleados con Anaya, yo nada más veo al de Puebla, porque defiende a su propio candidato. Fuera de eso, los demás están platicando. Entonces, pues yo no me preocuparía mucho por esa parte. Lo que es de veras muy interesante es cómo han estado golpeando a Anaya una cantidad de colegas nuestros que a mí realmente me sorprende, porque hace unos años se burlaban que no servía para nada y ahora dicen que es un miserable. ¿Cómo cambia, verdad, la opinión? Así es. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. El señor Trump, DACA, por supuesto, y otra vez las tonterías del señor Naranja. Esto es Dinero y Poder. El gobierno de los Estados Unidos anunció la anulación del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA por sus siglas en inglés, el cual protege todavía de la deportación a 800,000 Dreamers que viven en ese país, donde tienen permitido trabajar, estudiar, obtener licencias para conducir, prácticamente todo. La suspensión del DACA se haría efectiva dentro de 6 meses, tiempo en el que el Congreso deberá, según Trump, discutir y avalar un nuevo plan. El DACA fue instrumentado en agosto de 2012 por el presidente Obama, luego de que los legisladores pues, no llegaran a un acuerdo sobre una ley migratoria. Ahí está otra vez un presidente Trump en medio, otra vez está terminando el desastre propio de lo que sucede en Texas, de este huracán Irma que pues podría entrar en unas cuantas horas a la Florida, y en medio además de esto, de una negociación sobre el techo de la deuda de los Estados Unidos. No hay presupuesto, el señor estaba tratando de negociar, va ahí a Dakota del Norte a tratar de negociar una reducción de impuestos, que sería el programa, y pues no hay recursos para atender los problemas de las emergencias, y lo que hace es directamente pues aceptar pues una imposición de los propios demócratas que le dicen: te aumento tu tope de deuda, sí, a cambio de que pues solamente esto suceda en 3 meses, y en 3 meses, si no hay renegociación, te lo cierro. Los republicanos, que tienen la mayoría en las 2 cámaras, y uno se pregunta por qué, si tienen la mayoría en las 2 cámaras y pueden instrumentarlo, ¿qué hacen negociando con los demócratas? Porque es el genio de la negociación, el señor Trump. Lo que queda claro es que los bloques dentro del Partido Republicano no le permiten obtener esa mayoría, y hace una negociación que es, dicen, de las peores. Nunca había yo visto las caras de los republicanos con una sensación de derrota, y los demócratas diciendo: pues ganarle a este señor es más fácil que negociar hasta que ahora sí que ni Obama podría negociar con él de esa manera, ¿no? Tiene tantos frentes abiertos que son incontables, cada vez tiene menos gente capaz en su equipo porque le han ido renunciando o los ha corrido. Cada vez que se le enfrenta a alguien va para afuera. No solamente es la parte de las inundaciones en Houston, son los incendios en California, es esta amenaza del huracán entrando a Miami. Y es un fiel reflejo de lo que está pasando en Estados Unidos. En el momento que él lanza esta idea de quitar el DACA, hay 16 entidades federativas que lo demandan al día siguiente. Realmente yo creo que ni sus abogados quisieran tener la chamba de defenderlo en estos momentos, porque la demanda sí es personal en contra de él en un sistema
que sí funciona, que es el estadounidense, y que le puede acarrear consecuencias verdaderamente terribles hacia adelante. En medio de todo este desastre, pues está llevando a cabo la renegociación del Tratado de Libre Comercio con México, lo desacredita permanentemente de a tiro por viaje, tiene la amenaza nuclear con Corea del Norte y en ese instante amenaza a Corea del Sur de quitarle su Tratado de Libre Comercio. Es verdaderamente kafkiano lo que está sucediendo en los Estados Unidos con una persona que se cree, porque no lo es, en su arte de ser los mejores negociaciones en el mundo, verdaderamente un desastre como presidente con un costo enorme para ese país en el muy corto plazo. Primero lo de migración. La última gran reforma migratoria con una amnistía incluida ocurrió en tiempos de Ronald Reagan, hace ya más de 30 años. A inicios de los 90 hubo un ajuste a esa ley y empezó un proceso de ir cerrando las fronteras, lo cual implicó que muchos mexicanos que antes iban y venían decidieron irse con toda familia para poderse quedar allá y se llevaron a sus niñitos chiquitos. Y estos niñitos son los que hoy son jóvenes, que no podían manejar, no podían estudiar, no podían trabajar, no había forma de hacerlos legales, no los podías correr porque realmente ellos nunca violaron ninguna ley, llegaron desde niños, no tenían la posibilidad de romper leyes. Entonces el presidente Obama nunca pudo hacer algo en el Congreso porque era el que no era muy bueno para la negociación y además los republicanos lo traían bloqueado. Y entonces lo que dijo fue, ahí va un decreto y con eso. Pero y además, lo que hay que decir claramente, estos niños tenían padres que se quedaron en los Estados Unidos empleados durante todo este tiempo. Y ahí siguen. Y ahí siguen. Y ahí siguen. Y, entonces, estos jóvenes les dan un permiso, que es el que hace el señor Obama, pero es un decreto. Y como es un decreto, lo puede quitar el siguiente presidente. El siguiente es este señor del que estamos hablando. Y se le ocurrió quitarlo. Dicen 6 meses. ¿Por qué? Porque según él y sus brillantes ideas de negociación, con esto iba a presionar al Congreso. Dice, a ver, güey, tienes que negociar la reforma fiscal, tienes que ver lo del techo de endeudamiento. Y ahorita les avientas esta que no han podido resolver en décadas para que lo hagan en 6 meses. Pues eso no va a pasar. Entonces la respuesta fueron estas demandas que mencionaba hace un momento Ernesto. Y hoy en la mañana el señor Trump hace un tuit diciendo, los jóvenes que estaban en DACA y eso, no se preocupen, no va a pasar nada. Van a estar aquí los 6 meses y después vamos a encontrar una salida. Y dices, a ver, entonces, ¿para qué estás haciendo esto, no? Entonces, sí es un problema el señor Trump. Creo que estamos en una situación bien compleja porque ya hay evidencia clara de que el señor es un incapaz. Ya nada más se necesita el acuerdo parlamentario para quitarlo del puesto. Nada más que ahora viene el problema. Para los demócratas esa ya no es una buena idea. Como tú dijiste, pues los demócratas lo están torturando. Entonces, pues lo pueden torturar todo lo que quieran, tumbar los votos de los republicanos y ellos ganan. Los republicanos, por su parte, no pueden votar contra su presidente porque se les complicaría mucho su base. Así que estamos viendo cómo las dos fuerzas políticas en Estados Unidos están buscando el momento ideal en el que pueden sacarle más a su contrincante. Y entonces pues están usando al señor de mecanismo de negociación. Fíjate qué tragedia, ¿no? Él que se sentía la persona más capaz del planeta está sirviendo para que los dos partidos se destruyan en el intento de ganar más votos. Es verdaderamente una tragedia, Trump. No se sentía, se sigue sintiendo. Hay unas 24 frases en las que él ha repetido consistentemente que no hay nadie en el mundo que sepa más de armas nucleares, de tratados de libre comercio, de respeto a derechos humanos. Del arte de la negociación. Del arte de la negociación. O sea, él lo sabe todo y es omnipresente y bueno. Pero bueno, al margen de eso, en este mare magnum de cosas, yo creo que los más afectados, además de las familias norteamericanas, son las empresas norteamericanas, porque verdaderamente les está mermando la capacidad de competir desde el punto de vista de recursos humanos, desde el punto de vista de tratados de libre comercio para ser eficientes y competitivas a nivel internacional. Y si hay alguien que está cansado y que a lo mejor puede decidir el fiel de la balanza, son los propios empresarios norteamericanos que digan suficiente, hasta aquí. Ahora, lo que yo creo que sí es fundamental en este caso es la medición de hasta dónde esta presidencia puede resistir, porque esto es fundamental, es básico para poder saber cuándo le van a poner el freno. Y esto tiene que ver, es cierto, con el peso, la fuerza que tiene el voto duro que puede llegar a tener, hasta dónde los congresistas republicanos siguen basando toda su oportunidad de reelección en él, o si ya
la base republicana ve en este tipo de discurso una amenaza. El desgaste que está teniendo el propio Trump, el desgaste del discurso republicano, la imposibilidad de instrumentar políticas, el hecho de que esto vaya a afectar, como tú dices, Ernesto, a determinado tipo de empresas, empieza a generar, si bien es cierto, lo que dices tú, Macario, este enfrentamiento demócrata-republicano, va a llegar un momento en donde ante una amenaza externa o la propia situación en Europa, etcétera, sea imposible sostenerlo. Y ahí es donde los mecanismos institucionales de los propios Estados Unidos pues están en condiciones o tienen que estar en condiciones de buscar una salida, ¿no? Probablemente ese elemento acabe siendo Corea del Norte. Corea del Norte empezó a acelerar su programa nuclear cuando empezó la guerra con Irak y luego cuando se desbalanceó toda la parte del Magreb, en particular Libia, Gaddafi. Viendo eso, pues el dictador dijo, pues a mí no me la van a hacer, entonces mi única defensa es tener una bomba nuclear, porque no tienen otra, y la fueron desarrollando, y la han desarrollado lo suficientemente bien como para poner en riesgo la vida de millones de personas en Corea del Sur o en Japón, que serían los inmediatos. No hay manera de obligarlos a que dejen de hacer eso, no hay manera. El señor Trump ha dicho, es que estos no entienden con palabras, lo cual significaría que los quiere atacar, y sería pues una brillante idea que va a costar millones de muertos, entonces eso los militares no lo quieren hacer. La única salida es pues llegar a un arreglo en el cual Estados Unidos reconozca que el señor dictador de Corea del Norte se va a quedar ahí hasta que se muera de muerte natural o lo mate alguno de sus familiares, como es costumbre en aquel lugar. Como él lo hizo con su hermano. Sí, exacto. Pero eso es lo que queda. Ese es el momento, porque si el señor Trump empieza a arriesgar una guerra con Corea del Norte, entonces sí, el problema ya no es de las empresas, ¿no? Ahora, finalmente esto tiene que ver con lo que puede hacer China. China es el factor que controla Corea del Norte y China es la que le está diciendo a Trump, mientras tú a mí me sigas amenazando además con guerras comerciales, no te el vas tema a acabar, simple y están actuando como los demócratas, los chinos, diciendo, vente para acá. Pues sí, es un activo para cualquier oposición. Ernesto Cervera, Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en Canal 11 Dinero y Poder. Recuerda, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.